Forma parte del ciclo de mesas de análisis rumbo a las elecciones 2021, la agenda de género a debate, organizado por la UNAM, específicamente por la Facultad de Derecho a través del Observatorio Jurídico de Género, por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por el Observatorio de Legislación y Adjudicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Especialmente quisiera agradecerles la coordinación de este evento importante a la maestra Andrea Arabella Ramírez Montes de Oca, quien es titular del Observatorio Jurídico de Género, y a la doctora Sol Cárdenas Arguedas, secretaria académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El objetivo de este ciclo de mesas es lograr generar un espacio de discusión y ampliación del panorama de la agenda de género en nuestro país de cara a las elecciones próximas, justamente con el fin de lograr un voto informado en nuestra comunidad universitaria. Después de esta pequeña introducción, me presento. Mi nombre es Ruth Zavala y tendré el honor de moderar esta mesa. Les comento a nuestras participantes que sus ponencias tendrán una duración de entre 10 y 12 minutos. Al final de esto, abriremos un espacio para recuperar algunos comentarios y preguntas de quienes nos escuchan. Sin más, me permito presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Luz María Cruz. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se encuentra adscrita al Centro de Estudios Políticos, tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por la UNAM. Es miembro de la red de politólogas, #NoSinMujeres. Ha sido consejera electoral distrital a nivel federal y consejera electoral ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México en el proceso 2017-2018. Función también desempeñada para el proceso 2020-2021. Fue investigadora invitada del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y se ha presentado en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales con temáticas relativas a la participación ciudadana, participación política de las mujeres, construcción de ciudadanía y capital social, clientelismo, comportamiento electoral y organización electoral. Le daría la palabra a la doctora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias al Observatorio Jurídico de Género, a la Facultad de Derecho, por supuesto al Centro de Estudios Políticos de nuestra facultad por esta invitación. Y bueno, a mí me parece, lo comentábamos fuera de la grabación, un evento de mucha importancia justamente en el contexto en el que estamos viviendo. Y la mesa en la que nos toca participar, pues evidentemente se me hace muy, muy interesante por los temas que están hoy presentes en la agenda de la participación. Yo he preparado una presentación que me gustaría compartirles para iniciar. A ver, denme un segundito. ¿Ya pueden verla? Sí, maestro. Ok, bueno, a ver, empezamos. Más o menos, bueno, para hablar sobre este tema de la participación, ¿en qué coincide la literatura sobre este tema? Bueno, que hay, básicamente podemos ver que hay una exclusión de las mujeres en los espacios de representación política y del poder, que las medidas afirmativas abonan a la igualdad descriptiva, pero no necesariamente a la sustantiva. Y aquí me refiero a, puede haber mujeres en número, pero eso no necesariamente se traduce en que las decisiones que se tomen tengan que ver con una agenda mucho más amplia de género y más propia, del género. Hay una subrepresentación también, o sea, lo que podemos ver es, ay, perdón, le cambié, una subrepresentación a nivel federal y también local. Bueno, su representación más bien a nivel local en los espacios que ocupan las mujeres.
Otra cosa importante también, digamos, estos son como lecturas generales de la literatura sobre el género, sobre el estado del arte de la participación de las mujeres en la política. También lo que se ha visto es que los regímenes electorales de género, es decir, regímenes que apoyan medidas afirmativas, medidas de paridad, a lo que contribuyen es a una representación descriptiva de las mujeres y eventualmente también es posible avanzar en una representación sustantiva y que finalmente esta representación sustantiva se va a dar cuando se normalicen ciertos cambios culturales. Y como ustedes saben, esta es como la parte mucho más complicada. Los cambios culturales implican muchos años de trabajo, implica entrar trabajar mucho, a nivel familia, a nivel Estado, en muchos niveles que se tienen que conectar para que estos cambios tengan la posibilidad de en algún momento normalizarse. Eh, la representación, como les decía, me parece importante abordarlo en estos términos. Como descriptiva, nos referimos a la presencia de las mujeres en los espacios de representación y la sustantiva a la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos del poder y representación simbólica. O sea, tiene que ver con emociones, tiene que ver con actitudes de la ciudadanía y tiene que ver con esto que comentaba yo, con esa capacidad de hacer que esa representación valga, que nos apropiemos y hablo tanto de mujeres como de hombres, porque vamos a ver al final cómo el hecho de ser mujer no necesariamente nos inscribe en una posibilidad pues de abordar los temas de género, los temas de mujeres desde estas perspectivas. ¿Cuál es el escenario de la participación de las mujeres? En algunos trabajos he recopilado información sobre esto, información más o menos reciente, 2019, 2020. En el mundo, de acuerdo con ONU Mujeres, el 6.6% de las mujeres son jefas de Estado. ¿Qué quiere decir? Que sigue siendo un escenario en el que la participación masculina es apabullante. O sea, un 6% de jefas de Estado en el mundo es un porcentaje muy, muy bajo. Mujeres parlamentarias también en el mundo ni siquiera llegan a la cuarta parte de los hombres, 24.3%. En América Latina el promedio es un poco más elevado, el 28.5% de mujeres participan en gabinetes presidenciales, no como jefas de Estado, digamos, en la composición de gabinetes presidenciales. Entre el 35 y el 39% de mujeres en México participan en gabinetes presidenciales, que es el rango que maneja la CEPAL en el Observatorio de Igualdad de Género, y este rango digamos, es un dato bueno para México, es un rango superior al promedio que tiene América Latina. En el caso de cargos ejecutivos, las mujeres ocupan el 15.5% de cargos ejecutivos a nivel local y de cargos legislativos a nivel subnacional el 25%. Entonces, bueno, más o menos los datos que estamos viendo, lo que nos deja pues como panorama general es que en general la representación de las mujeres en el mundo, en América Latina, en México, en el Congreso Federal tenemos las cuotas que han equilibrado que sí han surtido un buen efecto en la paridad, pero en general el panorama nos ubica en un escenario de participación de alrededor de una cuarta parte de la población de los hombres que ocupan estos cargos. Nada más les comento algo curioso. El otro día
estaba yo metiéndome a la página del ISSSTE, me gusta ver de pronto los directorios, saber qué hay, y pues puras fotos de hombres. Todos los directorios de la administración pública, es interesante echarles un ojito a ver qué tantas mujeres se incorporan en esos cargos. Y bueno, y también me vino a la mente, no sé si tengan ustedes presentes alguna vez que en el sexenio pasado hubo un evento de la Secretaría de Salud sobre lactancia, y eran puros hombres en el presidio. Entonces era verdaderamente, esas imágenes son muy fuertes y también nos permiten pues constatar un poco esto de lo que estamos hablando. Ya cuando lo aterrizamos a cifras, pues podemos ver el panorama un poco más general. Las cuotas de género, como ustedes saben, las tenemos desde 1993 y se han ido haciendo reformas importantes para impulsar la paridad. Y bueno, hoy en día, al menos sí a nivel federal, a nivel local, tenemos leyes, tenemos una legislación que favorece la incorporación de estas cuotas de género para lograr la paridad en los congresos. Estas cuotas de género lo que han permitido es contribuir al incremento de la representación política de las mujeres, han impactado en el fortalecimiento de los marcos de protección de los derechos políticos de las mujeres y han tenido efectos positivos en lo que se denomina la representación descriptiva. ¿Qué tenemos para la agenda electoral? Bueno, la agenda electoral presenta un panorama muy complicado en términos de representación de las mujeres. Se han potenciado los temas de violencia contra las mujeres. El motivo ahora, por ejemplo, con las manifestaciones que hubo de mujeres feministas desde el año pasado, este año, Amnistía Internacional lo ha documentado hay un reporte del 2021 de este año, donde observa una escalada de violencia de las autoridades en contra de las mujeres. Es un escenario preocupante porque ¿de qué nos habla esto? Que en la medida en la que las mujeres estamos en una lucha por conseguir derechos, por reclamar derechos tan fundamentales como la vida. Las autoridades se enfrentan a un escenario como de amenaza y observan en las mujeres una amenaza, y esto ha propiciado, de acuerdo con este reporte de Amnistía Internacional, digamos, son muchos elementos, es resumirlo de manera muy amplia, pero sí se evidencia una escalada de violencia de las autoridades en contra de las mujeres, y eso está en un reporte. También otras pues de los temas que podemos observar que resultan muy preocupantes es la simulación de partidos políticos en temas de género. Por una parte, algunos actores, algunos ni siquiera lo disimulan con el discurso, algunos en el discurso lo pueden disimular un poco, pero lo cierto es que también ha habido impugnaciones importantes a temas en los que se percibe pues una intención de avance para lograr esta paridad y para lograr una agenda de género más inclusiva en el ámbito electoral. Ustedes saben, por ejemplo, que esta determinación del INE de acuerdo, de interpretación, de acuerdo con la legislación vigente de la paridad en todo, de pedirles a los partidos que cuando hicieran sus registros de candidaturas vieran uno de los requisitos fundamentales, que era la paridad en todo. Y entonces en el tema de las gubernaturas tuvieron que enfrentarse a una determinación. ¿Por qué? Porque los partidos decían no tener candidatas para ocupar
las gubernaturas. Entonces, cuando algunos de los partidos quisieron impugnar esta, bueno, no quisieron, impugnaron esta determinación del INE, finalmente el tribunal dio la razón al INE para que se sostuviera esta paridad en todo, pero era interesante leer los argumentos, y en este caso fueron el PAN y el Senado de la República con mayoría de Morena quienes impugnaron esta medida de la paridad en todo. Otro de los ejemplos, y hay muchos más, otro de los ejemplos es este modelo 3 de 3, impulsado por el INE, en el cual también lo que se busca es que no lleguen a los espacios de poder, que no lleguen a las gubernaturas, a las diputaciones, que no lleguen candidatos que han ejercido violencia política o violencia de género contra las mujeres. Este modelo también se aprobaron los formatos, el INE aprobó también decidió pues impulsar este acuerdo y también está impugnado en el tribunal. Esto de que nos habla de que justamente esta parte de la igualdad sustantiva, de la igualdad que se pretende, que se entienda pues que se requiere un cambio cultural para incorporar, para normalizar a las mujeres en la toma de decisiones, en los espacios de poder, es todavía un asunto que está todavía pendiente y está todavía en una cuerda floja, justamente por la falta de compromiso de muchos actores políticos a impulsar este tipo de medidas. Por último, nada más les quiero ilustrar, o sea, hay muchas ilustraciones de esto, pero bueno, son imágenes que están circulando en las redes. Este tipo de imágenes, por supuesto que nos dan cuenta que esta igualdad sustantiva, que este cambio cultural, que estos temas de paridad todavía tienen mucho por delante, todavía tenemos que trabajar mucho. Eh, de hecho, bueno, el tema de la pandemia, los estudios relacionados con la ampliación de las brechas de género en este contexto de pandemia, ahora lo que nos están diciendo desde la ONU, desde organismos internacionales, ONU Mujeres, pues es que se amplían estas brechas con el tema de la pandemia y que lo que antes se esperaba que se ensancharan, que se hicieran más cortas las brechas, ahora con el escenario de pandemia se amplía el tiempo en el que podemos tener las expectativas de recortar estas brechas. Entonces, si ustedes ven estas imágenes que están circulando en las redes, pues tenemos mensajes muy preocupantes. Mensajes de reproducción de estereotipos, mensajes de discriminación, mensajes de no me importa la ley, la mujer de todos modos está ahí dispuesta a ocupar el espacio que a un hombre que ya por todas ahora sí que por todas las de la ley no le corresponde estar ahí, pues meto a mi hija, como antes metían, como todo este tema de las Juanitas, que fue muy, muy sonado, antes metían a las esposas o metían a mujeres que después les iban a dejar el cargo. Entonces, bueno, a mí me parece, ver este tipo de imágenes, me parece muy ilustrativo de los temas que todavía tenemos pendientes por discutir, por trabajar en términos de participación política de las mujeres rumbo a estas agendas de género en el 2021. Otro tema, pues evidentemente, es el tema de qué pasa cuando las mujeres llegan a los congresos, si en verdad, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿no? A ver si en verdad llegan estas mujeres a los cargos, a las diputaciones, a las gubernaturas, qué tipo de agendas van a impulsar. Tampoco es garantía de que si una mujer llega a un puesto de elección popular, traiga consigo o impulse
una agenda de género. Entonces, esas son también todavía otros de los muchos pendientes que tenemos en esta agenda electoral. Y bueno, pues por mi parte, esto sería lo que preparé para la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctora Luz María Cruz. Yo creo que hace énfasis en este grave problema que se vive en México de la simulación y el aparentismo. Y es muy interesante este panorama que nos comenta y dejar ahí, ¿no?, los temas pendientes todavía que se tienen. A continuación le voy a dar la palabra a la licenciada Mariana Niembro. Ella estudió ciencia política en la UNAM, enfocándose en el estudio del poder legislativo. Es cofundadora y directora de Borde Político, que es una asociación civil que utiliza las tecnologías de la información para fortalecer los procesos de participación ciudadana en el poder legislativo y el poder judicial mexicanos. Es una feminista comprometida con impulsar el cambio, principalmente desde los congresos, fortalecer la representación y la toma de decisiones abierta y colaborativa. Es fellow de Ashoka, cofundadora de AUNA e integrante de la Red Mujeres en Plural. Adelante. Muchas gracias, Ruth. Pues agradezco la invitación a este espacio. La verdad es que aprendo mucho porque pues a la academia regreso poco, entonces para mí es un honor regresar, obviamente a la UNAM, invitada por la Facultad de Derecho, por mi facultad, la de Ciencias Políticas, y por el Instituto de Jurídicas, con quien sigue, hacemos buenas conspiraciones de pronto, pero bueno, son espacios que la verdad, siendo de organización de la sociedad civil, se agradecen, y creo que habría que fomentar estos espacios de diálogo y de conversar, ¿no? Creo que la doctora Luz María nos dio pues todo el panorama que pues actual, ¿no? Y todos los retos que tenemos enfrente. Y pues un poco para complementar lo que la doctora nos contó, les quiero hablar desde la sociedad civil, desde Borde Político, que le damos seguimiento al Congreso, que hemos visto en materia de participación política de las mujeres y cómo vemos este contexto electoral. Y también un poco platicarles de AUNA, porque me parece que ha sido un experimento, es un proyecto piloto muy interesante y que nos reflejan y nos hacen ver pues estos retos de los que hablaba Luz María, ¿no? Pues bueno, primero empezando por esta legislatura de la paridad y lo que vimos en esta legislatura, les quiero decir que hace una legislatura muy, muy complicada de darle seguimiento por toda la agenda y todas las aprobaciones que se han dado de gran calado, estemos o no de acuerdo en ellas, pero bueno, han sido reformas muy, muy, muy potentes y en las que la sociedad civil ha querido pues participar, ¿no? de ellas. Lamentablemente, algunos avances que se tenían en materia de Parlamento Abierto entendido más allá de estas audiencias y de estos foros en las que se invitan a expertas, expertos, sociedad civil, ¿no? Pero que lamentablemente no se toman en cuenta, pues bueno, sí se han perdido ciertos avances, pero lo que sí quiero decir es que con esta legislatura de la paridad, que es la primera vez que tuvimos 241 mujeres, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y 63 senadoras, ¿no? Sí algo ha pasado. Sí les quiero decir que obviamente la lógica de este gobierno tiene su lógica muy diferente a la de los pasados gobiernos, y eso obviamente afecta cómo el Congreso, desde cómo el Congreso asume sus facultades, ¿no? Cómo se relaciona con la ciudadanía, con la sociedad civil, cómo es que legisla, cómo son sus procesos legislativos. Creo que el respiro que nos dio esta legislatura con estos primeros 3 años de este gobierno, la verdad es que sí fue mucho por los liderazgos de mujeres dentro del Congreso. Y lo quiero decir y poner aquí porque creo que una de las cosas y de los retos que hay es que reconozcamos a estas mujeres y reconozcamos la lucha y la batalla que han dado, incluso por la agenda feminista, y aunque no se haya podido avanzar, pues ahí siguen, ¿no? Y son espacios que se ocupan y espacios que ellas han decidido seguir luchando y seguir ahí para abrir estos espacios, ¿no? Y creo que esto hay que reconocerlo, hay que acompañarlo, y cada vez más
y ahora les voy a decir por qué desde de la parte de AUNA nos hemos dado cuenta, pues que están muy solas por sus propios partidos, por sus propios compañeros de bancada, por las propias instituciones, por sus propias familias, por sus propios círculos, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que reconocerlo. Y tanto así que creo que, bueno, de lo que también nos comentó Luz María, pues bueno, las grandes reformas que ya se conocen, paridad en todo, y la de violencia política, que sí las impulsaron ellas y fue estarlas siguiendo de cómo pueden tener muchas diferencias en muchas agendas, pero en esa decidieron dar la batalla, impulsaron esta reforma y no solo eso, no solo se quedaron en el Congreso Federal, sino que también fueron pues empujando la agenda en los congresos locales para que en esta elección tengamos estas dos grandes reformas que nos permiten pues sí avanzar. Como bien decía Luz María, obviamente hay muchos retos y no es suficiente, nunca es suficiente, pero creo que tenemos estas dos grandes reformas que hay que abrazarlas y reconocérselas. ¿Y por qué? También les voy a decir algo, seguimos con esta urgencia de hacer una reforma político-electoral para quitarle el candado a los partidos políticos el tema de reelección. Y lo quiero poner en la mesa porque eso sí afecta la participación política de las mujeres y más aún las que han llegado a los cargos, las que han luchado y resistido y las que han puesto en la mesa la agenda feminista, porque hoy están siendo castigadas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, y ahora sí me voy a un poco, es esto, es que tuvimos algunas nominadas de AUNA que acompañamos en este proceso de negociación con los partidos políticos y no lograron la reelección por haber sido mujeres incómodas y por haber impulsado, por haber abierto espacios con sociedad civil de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces eso hay que decirlo, creo que hay una agenda importantísima en democratización de los partidos, en acabar con esta simulación de la que nos habló Luz María. Y ahora, no sé cuánto tiempo me quede, pero me avisan. Voy a ser muy breve para explicar qué es AUNA. AUNA es una plataforma que impulsa liderazgos de mujeres con agenda progresista en algunas materias, ¿no? Tenemos 5 grandes ejes, que son construcción de paz y justicia, agenda de género, estado de bienestar, políticas económicas y medio ambiente. Nos parece que esas son las grandes agendas que a veces los partidos políticos pues no se posicionan en ellas porque son temas, ¿no? Como que, pues, que no son muy rentables a veces políticamente y entonces pues son temas que se dejan de lado en las elecciones. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer fue esta plataforma, somos alrededor de 100 fundadoras, mujeres muy diversas de diversas partes del país y lo que queríamos era justo esto, demostrar que sí hay mujeres que quieren participar por este tema también que nos decía Luz María, que dijeron los partidos políticos en el tema de las gubernaturas, ¿no? Que no había mujeres. Por supuesto que las hay, entonces nos dimos a la tarea, tampoco nos dimos a la tarea de ir a buscar abajo de las piedras, la verdad es que ahí están, son liderazgos de mujeres en sus comunidades que ya están activas políticamente, que ya tienen ¿no? una base social, que ya tienen su agenda, y la verdad es que basta con ir, o sea, con sacar, la verdad es que fue un proceso muy cerrado, pero sacamos alrededor de 500 invitaciones y nos llegaron y acabaron a través de un proceso muy amplio de reconocer sus liderazgos, de tener entrevistas con ellas, de ver si seguían, o sea, si empataban con la agenda que estábamos proponiendo desde AUNA y por supuesto que sí, es más, se sumó y se fortaleció la agenda a partir de sus propias experiencias y de sus propias necesidades en sus comunidades y bueno, que llegamos a 50 nominadas. De estas 50 nominadas, ya que habíamos encontrado estas mujeres, que habíamos pues encontrado que empatamos en esta agenda y que queremos ir por los espacios de representación política, pues bueno, ahí sí ya nos entramos a la tarea de ir con los partidos políticos. Obviamente muchas de ellas ya tienen trayectoria legislativa, política, algunas militan en partidos, entonces pues bueno, teníamos varios retos, ¿no? También había mujeres nuevas, mujeres jóvenes que quieren participar. Y la idea de esta plataforma es que entender que aun cuando yo no quiera participar políticamente, a mí no me interese la política, etcétera, lo que podamos decir, sí quiero a mujeres que sí ejerzan una representación sustantiva como con la que habló Luz María, ¿no?
Sí queremos que se ocupen esos espacios con mujeres preparadas, con mujeres con esta agenda, con mujeres con estos liderazgos, con esta honestidad, que tengan y que ejerzan la política de otra forma, ¿no? Que sí las hay. Y bueno, pues sí les quiero contar que este recorrido para ir con los partidos políticos fue un infierno en absolutamente todos. Obviamente unos abrieron más las puertas que otros, pero ahí nos dimos cuenta pues de lo que ya sabemos, pero obviamente con la experiencia de que los procesos para definir candidaturas no son claros, ¿no? Y eso también es violencia, porque es estar aguantando que sí, que no, que te relegan o te cambian de distrito, porque obviamente pues muchos intereses, dinero de por medio o acuerdos previos, etcétera. Entonces siempre se castigan los espacios y las candidaturas a mujeres y mucho más cuando tienen liderazgos feministas, ¿no? Entonces, pues creo que ya relataremos, porque también obviamente con permiso de ellas, ¿no? Con autorización de las propias candidatas y nominadas, pero sí les quiero decir que de 50 logramos 24, que fue un gran número. Pensamos que siendo un primer experimento nos iba a costar, íbamos a tener menos. Afortunadamente tenemos 24 candidatas, una solamente va por candidatura independiente, todas las demás van por partido político. Pero esto sí, en carne propia vivimos todos los temas que viven y enfrentan las mujeres que deciden participar en el espacio político. Y como dijo Luz María, pues no es una cancha pareja, no empezamos, por más que tengamos las leyes, no, nunca va a ser una cancha pareja, no empezamos con las mismas oportunidades, la carrera, ¿no? Incluso de la campaña, las candidaturas, etcétera. Y sí hay mucha necesidad, porque los partidos políticos, y es una gran oportunidad poderlas escuchar también a las mujeres que están dentro de los partidos para ver, porque también obviamente son batallas duras y largas, pero para ver cómo han ido consolidando al interior los órganos que tienen que llevarle el tema de violencia política, ¿no? Sí cuentan con protocolos que obviamente ya se los pide el INE, que sí, cómo han avanzado y qué tan fuerte y qué tantos recursos también tienen las secretarías de las mujeres para formación, para capacitación de mujeres, porque también esa es otra. Hemos visto, están en pañales, parece que estos temas son nuevos y parece que no conocen el tema dentro de los partidos políticos, ¿no? Entonces, está tremendo, pero bueno, les quería comentar esto, todo lo que hemos vivido por parte de AUNA, y creemos que es fundamental, uno, sí entrarle duro a la democratización de los partidos para que los procesos por los que las mujeres que ya deciden participar sean claros porque no son claros y dependen del contentillo y dependen de las cúpulas partidistas, todas las cúpulas pues ocupadas por hombres. Otra de las cosas, pues es definitivamente reconocer estos liderazgos y justamente ir avanzando en esta suma de alianzas, de redes de mujeres, de expertas, ¿no? de académicas que estudian estos temas, pues justamente para no encontrar el hilo negro, que todas sabemos por dónde está y dónde están los retos. Entonces me parece que siempre es unirnos y una invitación pues a que sigan a una y si no, crear más plataformas de mujeres, ¿no? Creemos que los partidos políticos necesitan no solo obviamente que les exijamos, sino también crear este tipo de plataformas que impulsen liderazgos de mujeres con agenda feminista es urgente para poder verdaderamente dar la batalla y avanzar de esta representación descriptiva de la que nos habla Luz María hacia una representación sustantiva de fondo en la que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos políticos de forma garantizada, ¿no? Por todas las instituciones, pero también incluso por la ciudadanía. Entonces, creo que hay muchos retos, pero bueno, eso es un honor estar aquí, plantear estos retos y ver lo que significan estas elecciones, ¿no? Y seguir avanzando, ¿no? Ejercer el voto y seguir avanzando en impulsar estos temas, no solo en elecciones, sino también incluso en toda la violencia que sufren y las mujeres cuando ya aspiran al cargo, en donde no tienen recursos, en donde las ponen en comisiones, ¿no? Pues en los que no implica, ¿no? Peligro para las grandes agendas del país, ¿no? Entonces,
pues sí tenemos que seguir avanzando en impulsar estos temas y en impulsar y acoger y acompañar mucho a las mujeres y a los liderazgos de mujeres que van al frente. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Mariana Miembro. Yo creo que esta es una de las cualidades de este evento que ha puesto a dialogar a diferentes sectores de nuestra sociedad. Y bueno, es muy alentador, Mariana, escuchar tu participación y saber que desde sociedad civil también se está trabajando en la construcción de la agenda de género, que como ya hemos hablado, hay varios pendientes al respecto. A continuación le voy a dar la palabra a la doctora Berenice García. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en justicia electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, así como maestra en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Tiene más de 19 años de experiencia en la materia electoral en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 2002 al 2019. Ocupó diversos cargos, tales como secretaria general de acuerdos, secretaria instructora en la ponencia del magistrado presidente, secretario de estudio y cuenta, y en diversos cargos de la carrera judicial electoral. Es profesora de la materia de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como directora y fundadora de DGH, Consultora Electoral, y ha participado como ponente en distintos foros, cursos y diplomados en la materia electoral. Es autora de diversos artículos publicados en revistas especializadas y libros sobre reelección, fiscalización de los partidos políticos, alianzas electorales, paridad y violencia política por razón de género, entre otros. Adelante, doctora, por favor. Hola, buen día. Bueno, precisando nada más, gracias por lo de doctora, pero soy maestra. Esperemos lograr el grado de doctora muy pronto. Pero muchísimas gracias. Primero quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con todas ustedes. Y en especial quiero agradecer a Andrea y a la Facultad de Derecho por tomarme en consideración para este evento que sin duda abona muchísimo, más en una etapa ahorita del proceso electoral actual, donde pues como todos sabemos es el más grande de nuestra historia, y me parece una mesa bien completa porque ahora yo les daré mi punto de vista desde, primero, desde el punto de vista de los 19 años que estuve en un órgano jurisdiccional y ahora desde el lado del litigante, que me toca ver otra perspectiva del tema de género y de la violencia política de género, que estas dos visiones me permiten ahora tener nuevas conclusiones que muchas veces cuando estamos únicamente de un lado no nos permite ver todo el panorama completo. Pero precisamente me parece que llegamos a un proceso electoral histórico, donde las mujeres por primera vez, las candidatas, van a ser el mismo número que los candidatos hombres. Es decir, vamos 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas en todo el país, en todos los procesos electorales que se están llevando en las 32 entidades federativas y en el proceso federal. Esto de entrada ya lo hace diferente, pero no solamente vamos en una paridad en postulación de candidaturas, sino que además vamos también con una protección jurídica con reformas recientemente aprobadas en leyes secundarias, en leyes generales y relacionadas con la violencia política por razón de género. Es decir, ya llevamos un armamento jurídico que además a las mujeres nos permite ir a estas contiendas, pues con cierta protección jurídica para que se nos pueda permitir ejercer nuestros derechos político-electorales en principio en libertad. Si lo vemos desde afuera, claro que hemos avanzado y claro que, el poder legislativo principalmente, que todos los colectivos de mujeres, que todas estas asociaciones han logrado estas reformas y claro que vamos ya con pasos adelante.
Sin embargo, no son suficientes. Necesitamos de la mano, como bien decía hace un segundo Mariana, primero de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lo primero que hemos visto ahorita en la postulación de candidaturas es que volvemos a lo mismo que originó que se buscara, que se legislara el tema de obligar a los partidos a postular mujeres. Volvemos a lo mismo. Postulan mujeres, pero mujeres que al final detrás de ellas va a estar un hombre dirigiéndolas. No en todos los casos, pero seguimos y más recientemente lo tenemos con una candidatura que precisamente fue quitado ese derecho por el Instituto Nacional Electoral y bueno, ahora se aprueba la candidatura de una mujer bajo circunstancias similares a lo que en algún momento nosotros conocimos como el tema de Juanitas. Sé que es muy aventurado hacer esta afirmación, sin embargo de manera personal considero que es evidente que llevamos ese retroceso, o sea que de tal manera que se busca, de todas maneras, con todo este entramado jurídico que ya tenemos, de todas maneras se busca a través de los partidos políticos, de todas maneras seguir burlando las leyes y las reglas para que se logre una verdadera participación política de las mujeres, es decir, reconociendo sus capacidades, su trayectoria para que sean postuladas a cargos públicos eventualmente pues lograr el voto de la ciudadanía y ocupar estos órganos de dirección. Entonces, parece que los partidos políticos ante señalamientos de sus candidaturas respecto a posibles violentadores de alguna manera en contra de las mujeres por algún otro delito, no solamente los que ya conocemos, que hay que reconocer, y ahorita lo voy a dejar aparte cómo han contribuido las autoridades electorales. Sin embargo, me parece que aquí es fundamental que los partidos políticos atiendan a este reclamo social. Si bien es cierto, se requiere para no postular un candidato que éste ya sea sancionado de manera firme por alguna autoridad competente, por violencia política, algunos de los tipos de violencia también que hay, no solo la política, sino también por alguna violencia sexual, una violencia familiar, etcétera, en contra de una mujer, se requiere esta sentencia firme. Lo cierto es que también los partidos políticos, ante esta falta todavía de esos procedimientos, podrían tomar esta conciencia social y atender a toda esta cuestión de escuchar a las mujeres y precisamente pues atender esto a la hora de postular sus candidaturas. Ahí es donde vemos que nos hace todavía mucha falta esta cuestión, fomentar, como ya se comentaba hace unos minutos, pues al interior la democracia interna de los partidos políticos, cómo participan las mujeres, cómo se les dan estas oportunidades para que conozcan cuáles son los procedimientos para poder acceder y en su caso poder ser postuladas por el instituto político. Pero bueno, eso por un lado. Por otra parte, las autoridades electorales. Sin duda alguna, el papel tanto de las autoridades administrativas como jurisdiccionales es fundamental para lograr esta participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque por una parte vemos a un Instituto Nacional Electoral al cual le reconozco y la verdad me parece muy plausible todas las reglas que han emitido. Ellos en este proceso pues han sacado lineamientos y reglamentos dirigidos a partidos políticos para que precisamente sigan reglas para fomentar esta participación de las mujeres, para protegerlas de violencia política al interior del partido político. Por otra parte, también la obligación de presentarte sus candidatos, su 3 de 3 contra la violencia. Y pues lo que ya sabemos todos, el acuerdo de la paridad horizontal en gubernaturas, que ahorita es un hecho y que pues eso nos ha llevado a tener en este proceso electoral en todos los cargos que se van a elegir, 50% candidatas mujeres y 50% candidatos hombres. Entonces, este actuar de la autoridad electoral sin duda alguna es fundamental y ha sido, me parece, un aliado muy importante en esta lucha. Por otro lado, tenemos a los tribunales electorales, ¿no? Destacando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus salas regionales, pero principalmente como órgano de dirección, que también a través de sus criterios y que también a través de las sentencias que ha emitido, que ahora precisamente las podemos ver reflejadas en muchas de las reformas legales y constitucionales, pues es quien ha ayudado a
o nos ha ayudado a las mujeres a ir abriendo camino para lograr estas reformas y lograr este reconocimiento. Entonces, sin duda alguna, lo que apelamos desde este lado de litigio, desde este lado de los que ya no estamos adentro de una institución, pues es precisamente que sigan con esos criterios maximizando los derechos humanos de las mujeres. Ahora, desde el lado del litigio, ¿qué me ha tocado a mí ver ahorita? Que precisamente en algunas ocasiones se ha tratado de desvirtuar esta razón de ser de todas estas reformas. Ya expliqué algún ejemplo con una candidatura que actualmente tenemos y que fue revocada y que ahora se va a colocar a un familiar del entonces, el que iba a ser el candidato a la gubernatura, pero también en otro sentido. Se utiliza mucho a la mujer, y lo he visto en diferentes casos, para denunciar violencia política sin pruebas, pero para efecto de un tema de contienda política y quitar a los adversarios del camino, en el sentido de, como ustedes sabrán, la consecuencia de acreditar violencia política es que te haces inelegible para ocupar un cargo de elección popular. Entonces, se ha utilizado como tema mediático y al final ni siquiera se preocupan por la víctima, ¿me explico? Las fuerzas políticas ocupan a alguna mujer para orientarla que denuncie algún tipo de violencia. Si la autoridad llega a decir en una primera instancia que no hubo violencia, ya no hay ese acompañamiento porque en un momento pareciera que solo es el tema mediático de actores políticos, pero hacia la víctima no hay una ayuda o un acompañamiento de que realmente les preocupe qué está pasando con esa víctima de violencia política. Entonces, sí ha sido utilizado así. Lo que también he logrado advertir es que cuando hemos denunciado violencia política en contra de alguna candidato o precandidata, las autoridades electorales han atendido de manera oportuna y eficaz las medidas de protección, han dictado las medidas cautelares correspondientes. La verdad, su actuar ahí ha sido inmediato. Eso sí lo tengo que reconocer y esa parte es lo que resalto desde el tema litigioso. Sin embargo, también he advertido la otra arista que desgraciadamente desde mi punto de vista hace que se desvirtúe toda esta razón de ser de todas estas reformas, porque finalmente esa no es digo, valga la redundancia, la finalidad o la razón de ser de estas reformas no es que se utilicen como bastiones políticos para eliminar algún contrincante de las contiendas, sino lo que se busca pues realmente es maximizar los derechos políticos de las mujeres y que tengan una verdadera y libre participación política, no solamente en procesos electorales, sino realmente en todos los sucesos políticos de nuestro país y que en todo tiempo se puedan ejercer libremente los derechos político-electorales en condiciones de igualdad frente a los hombres. Entonces, esa es una experiencia que les quiero compartir, resaltar y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estos, por lo que nos compartes de la experiencia que has tenido como litigante, los desafíos que identificas y también los avances que hay que reconocer que se han dado. A continuación, le voy a dar la palabra a la maestra Zenaida Pérez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Cuenta con un posgrado internacional Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Es integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Formó parte de la Delegación Oficial de México para la 17ª y la 18ª edición del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y fue jefa del Departamento de Derechos de la Mujer Indígena en la Secretaría de Asuntos Indígenas. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Adelante. Pues muchas gracias, gracias a quienes propiciaron este espacio y gracias a las personas que me antecedieron. Evidentemente voy a hablar desde dos identidades, el ser mujer, pero también el ser indígena, ¿no? Creo que es un elemento que ha quedado ausente con mucha frecuencia de diversos espacios de diálogo, entonces
lo considero valioso porque será una oportunidad para también compartir pues estas reflexiones que hemos construido no solo desde un espacio local, sino regional y también internacional, también desde las organizaciones como justo desde el programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo, también en esta articulación con mujeres con gran liderazgo que estamos concluyendo en la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que bueno, estamos tratando de hacer este ejercicio de interlocución con autoridades justo, ¿no? Tomadoras de decisión, sobre todo a nivel federal, y también con redes de mujeres indígenas que, bueno, hemos tenido procesos de reflexión en diferentes espacios. Entonces, pues primeramente quiero compartir, hay un decálogo que sacó la Asamblea Consultiva de CONAPRED que decía, bueno, voy a intentar hacer la proyección, ojalá que sea posible. Justamente como el decálogo que, listo, que llama a 3 puntos a hueco aquí, son varios, pero bueno, entre estos, dado los costos de la discriminación y las obligaciones constitucionales vigentes, la inclusión debería de ser un criterio por considerar en todos los programas y las propuestas. Esto es en el contexto electoral. Un siguiente punto es que los sistemas de información deben reflejar el gran abanico de personas que conviven en el territorio nacional, incluyendo a los grupos más marginados para orientar el diseño de las políticas públicas y acabar con las brechas de desigualdad. Y el cuarto, que México requiere un sistema nacional que provea de servicios de cuidados a niñas, niños y adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad o con alguna enfermedad, para que quienes les cuiden actualmente, que en general son mujeres, pues puedan desarrollarse sin barreras, ¿no? Entonces creo que es el primer punto importante a considerar, que en ese contexto nos estamos moviendo. También que estamos ante un complejo sistema político estructural racista y clasista que excluye a las mujeres y principalmente indígenas de estos puestos claves de decisión, como ya lo han dicho mis antecesoras. Los partidos políticos, como también ya se señaló, buscan cualquier resquicio para burlar lo establecido en las leyes, no solo colocando a mujeres en espacios con pocas posibilidades de ganar, sino también porque se les impuso una cuota, pues postular a gente cercana o a sus familiares. Después de esto también quisiera recordar o hacer un repaso, entiendo que también nos estamos acercando a la población estudiantil porque deberían de tener el voto informado y bueno, también revisar lo que se ha hecho previamente en cuanto a acciones afirmativas por identidad étnica, ¿no? Que creo que es uno de los elementos importantes a considerar. Entonces, básicamente fue desde el año 2005 que se empieza a hacer como este trabajo de la redistritación electoral federal, en las que se identifican, como lo sabemos hasta hoy, los 28 distritos indígenas, que justo ahí tiene que haber una población de 40% y más de personas hablantes indígenas. Y bueno, si eso lo volvemos a una representación en todo el país, donde hay 300 espacios para ser parte del Congreso Federal, pues esta asignación de los 28 distritos representa el 9.33% del total, ¿no? Aún con esa medida, hacemos un mínimo repaso de algunos datos. En el 2006, 14 personas accedieron a la diputación y solo 2 eran mujeres. En 2009 ganaron 10 y solo 3 mujeres. En 2012 fueron 7 personas electas, personas indígenas, y solo 2 mujeres. En 2015, 6 personas y ninguna mujer. Y en el 18 deberían de estar también por esta acción que propuso el INE, que después se impugnó y luego el tribunal reafirma que quedan 13 distritos donde forzosamente los partidos deberían de postular a personas indígenas. De ahí solo 3 son mujeres, ¿no? Que son las que están culminando este periodo. Entonces creo que también revisar los datos nos da pues como el panorama de, bueno, estas dos elementos de exclusión, como les decía, y desde donde hablo, tanto por la condición étnica, también por la condición de género. Y estas dos identidades concatenadas, imbricadas, pues están aumentando un poco la violencia sobre los cuerpos de las mujeres indígenas, ¿no? Aunado a todo lo que ya se dijo previamente, hay otras condicionantes que pone el clasismo y el racismo y están dejando fuera justamente a una parte importante de la población. Por hacer un mínimo balance, fue en el 2006, que es el mayor número de personas que llegaron a estos espacios, pero como señalo, aunque llegaron 14, solo 2 son mujeres, perdón. Y para 2009 es el máximo número de representación de las mujeres, que llegaron 3.
Entonces, bueno, creo que también revisarlo del tema de las redistritaciones, pero aquí en 2009 a 2015 hubo un retroceso justo por este tema de la redistritación electoral. También, para no pensar que se quedan ahí las mujeres indígenas, ahora creo que la coyuntura también lo hace evidente, que han tenido que acudir a diversas instancias como el Tribunal Electoral, que de 2006 a 2017 interpusieron 1.241 medios de impugnación. Y esto, digo, bueno, igual puede sonar importante, pero solo las que han podido acceder a esos espacios de agarrar un camino jurídico también es porque han tenido cerca el apoyo de organizaciones, del Colegio de Abogados, en fin, pero gente que lo vive en el ámbito municipal y no tiene red de apoyo difícilmente va a llegar, aunque sea a quejarse, pues a poner su denuncia a instancias más al nivel federal o regional. También, como saben, se creó hace unos años la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, y de ahí llegaron 81 asuntos que tienen que ver con justamente violación a los derechos políticos de los pueblos indígenas. 34 se relacionaban con esta denuncia de mujeres. Y bueno, justamente con todo ese previo ante la paridad, ¿no? ¿Qué ganaron las mujeres y qué ganaron las mujeres indígenas y afromexicanas? Decimos también porque hemos coincidido con las compañeras. Hay un encuentro que hicimos justo con mujeres políticas en 2015, y ellas denunciaban, ¿no?, que la exclusión e invisibilidad es una de las formas de violencia política que enfrentan por parte de los líderes de los partidos políticos, por esto que ya también se dijo, ¿no?, por la falta de reconocimiento a sus derechos a la participación y representación. Esto lo dijeron en 2015, pero parece más vigente ahora que nunca, porque sigue sucediendo, no es una práctica que se haya transformado. Y bueno, otras condicionantes, la dinámica interna de los grupos políticos partidarios por encima de la paridad. Ellos son los que deciden quién va a representar esa cuota y qué tipo de trayectoria de mujeres prefieren, ¿no? Pues las que puedan tal vez obedecer, no llevar su propia agenda y bueno, pues hacerle juego a los intereses partidistas más allá de las agendas de género. También, y ahora se sigue viendo, muchas compañeras nos han compartido el que no les asignan presupuestos, que pues también las vulneran muchísimo en cuestiones de acoso por este tema de género, que les vale un poco si tienen condiciones de salud difíciles, la campaña hay que arrancarlo en tal día porque así ya está predeterminado. En fin, ahora con la pandemia, con las vacunas, en fin, se ha complicado muchísimo más y se ha vulnerado más los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, el presupuesto es un tema clave. También, pues, pocas mujeres se animan, particularmente en lo de mujeres indígenas, porque también para el caso, sobre todo Oaxaca y algunos municipios de México, pues hay también esta participación, aunque solo llega a nivel municipal por sistemas normativos internos, pero también, bueno, cómo se han deslegitimado los partidos dentro de estos espacios, porque pues en lugar de coadyuvar o representar ese sistema democrático, han llegado a afectar y a dividir a las propias comunidades. Entonces, por eso también es una condicionante que ha generado pues esa complejidad para decir, ¿será los partidos políticos la única posibilidad o el único medio para llegar a participar o a ejercer este derecho ciudadano a la participación política? Creo que debe de ser una de las fuertes preguntas que hay que hacerse y repensarlo, ¿no? Por todo lo que ha sucedido también en estos tiempos. También son espacios masculinizados, discriminatorios y regidos por lógicas de poder que excluyen y dejan fuera justo a las mujeres indígenas y a los pueblos. Bueno, las mujeres a sí mismas se reconocen que con su participación, acción y visión fortalecen el sistema democrático de México, ¿no? Entonces, si esta mitad no está representada, difícilmente podemos hablar de una democracia plena, ¿no? Entonces, pues la tarea es cómo se sigue motivando e incentivando a las mujeres indígenas a interesarse en esta participación política, pero cómo también se hace un poco más llevadero ese transitar, que no lo que se reconoce como derecho se vuelva un costo, ¿no? Y justo llegar como a estos espacios con agenda y que esto se pueda respetar. Creo que siempre sigue siendo necesario reformas institucionales y legislativas que generen justo estos mecanismos que puedan hacer pues más llevadero el derecho a la participación política de las mujeres indígenas de México como un país que se reconoce pluricultural, ¿no? Creo que es importante también construir estos nuevos paradigmas de igualdad, cómo realmente vamos a hablar de una democracia de un país, de una visión intercultural, interseccional y plural, ¿no? No dejando fuera a unos. Creo que lo que dije al inicio, la necesaria redistribución de cargas en el hogar y de trabajos de cuidado,
reducir las desigualdades de oportunidades por condición étnica y que pueda eso favorecerse la participación de las mujeres. También cómo se abren estas posibilidades para que nuevas ciudadanías puedan estar en estos espacios de decisión con identidad y cosmovisión propia, ¿no? Pues el alto a la violencia política, que ya creo que en eso coincidimos todas. Entre las propuestas, comparto algunas, cómo se promueve un programa de formación permanente en derechos civiles y políticos de las mujeres indígenas y afro, no solo pensado para las mujeres, sino para todas las instituciones, justo para entender qué es lo que significa hablar de un México pluricultural, un México diverso, ¿no? Y dónde están estos sujetos de derecho como personas indígenas, personas afromexicanas, y cómo, si históricamente han estado en condiciones de desigualdad, cómo hacer y generar los mecanismos para pues reducir un poco esa brecha de desigualdad, ¿no? Es importante dar la máxima difusión a los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional, que ahí es donde se reflejan estos derechos, pero que a su vez esto se transforme o se adapte o se incorpore en los estatutos, bases y valores de los partidos políticos, que justamente han justificado su existencia señalando que abonan a la vida democrática del país, pero que en tiempos de elecciones vemos que se les olvida eso. Entonces creo que si no está en los estatutos o en sus documentos fundacionales, difícilmente van a tomarlo como un principio, una atribución para generar estas garantías. Entonces queremos que el artículo 2 se vea reflejado dentro de estas instituciones. Creo que es necesaria la formación permanente para funcionarios en el tema de interculturalidad, para entender también cuáles son los sistemas de gobierno en los pueblos y cómo funcionan las múltiples culturas y naciones que habitamos en este territorio. Todos los avances legales que puedan suceder y que beneficien los derechos de la mayoría es necesario pues darle la mayor difusión posible. Reiterar que la agenda de género es un tema que no solo compete a las mujeres, sino a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, al sector privado y a toda la sociedad en general. Y bueno, pues para ir cerrando, también, como les digo, no puede como quedar solo género sin pensar en la condición étnica, y creo que en este sentido los partidos pues tienen que seguir pensando, también como las autoridades electorales, cuando se genera pues un conflicto en esta cuestión de el criterio que se ha puesto es que la persona que vaya a participar por un distrito indígena tenga adscripción calificada, ¿no? Esto no se ha dejado como muy claro qué es, pero entre algunos mecanismos de los órganos electorales estatales, pues es que tenga su acta de nacimiento en tal comunidad, su credencial de elector, y que se adscriba que es indígena, que se reconozca a sí mismo, como lo han dicho los mecanismos internacionales. Pero aquí no hay que perderse cuando si se constata que la trayectoria, la formación, la ciudadanía, la persona lo ha hecho más en otro territorio que en el territorio indígena, entonces ahí creo que hay que poner el foco para evitar todo lo que está sucediendo ahora con las usurpaciones, que también, aparte de vivirlo como persona indígena, pues obviamente que están dejando fuera a las mujeres. Esto es una propuesta que se ha hecho desde la Asamblea Política de Mujeres Indígenas. También importante que los órganos electorales, cuando ya llegan a sus manos estas situaciones, conocer, buscar cómo se define una ciudadanía indígena, cómo se identifica, cómo funcionan los sistemas normativos internos, cómo serían las rutas para resolver los problemas, y no solo pensar que todo se resuelve o por dinero o por la cárcel y demás, ¿no? Entonces creo que será importante revisar ese punto, y también en diálogo con los pueblos indígenas saber cuáles serían los mecanismos para poder pues dar salida a estas usurpaciones y a estos que otros están ocupando los espacios que por ley se han generado para las poblaciones históricamente excluidas. Y nada, como reiterar este decálogo que mencioné al principio, y sobre todo en este punto 10 que ellos mencionan, es imperativo que el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes en México sea real y efectivo. Entonces, bueno, esa es la contribución que yo hago para este espacio, y bueno, pues seguimos en este diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, pues todavía nos quedan algunos minutos y eso me permite retomar por lo menos un par de preguntas. Les daría a cada una 1 a 2 minutos quien quisiera responder a estas. Les leo. ¿Qué violencias consideran ustedes que viven las mujeres desde el ámbito de la participación política en la sociedad civil, diferentes al ámbito de la política electoral? Y en segundo lugar,
¿De qué forma se puede fortalecer a nuestras instituciones políticas en la defensa de la agenda de género y sobre todo aumentar la participación política de las mujeres, no solo por la vía política institucional, sino también por medio de la sociedad civil? Si quieren, en el mismo orden que fueron las presentaciones, podríamos empezar con la profesora Luz María Cruz. Gracias, Ruth. A ver, ¿qué violencias se viven fuera, si lo entiendo, fuera del ámbito electoral? Lo que pasa es que, a ver, yo lo que pienso es que no podemos separar, porque el tema de las violencias es un tema que afecta a diversas dimensiones. Entonces, en la medida en la que justamente no hemos avanzado en en esta parte cultural del cambio de nuestras percepciones, de entender esto de los accesos equilibrados a los cargos de poder, no solamente a los cargos de poder en términos de representación, sino espacios, digamos, donde las mujeres podamos escucharnos en espacios académicos. Es que hay una diversidad de espacios que yo creo que de alguna manera todas hemos padecido pues este tema de la discriminación. Simplemente a ver lo que mencionaba Zenaida en términos de cuidados, ¿no? En términos de los cuidados de la familia, de los hijos, pues evidentemente, a ver, en los espacios académicos es clarísimo cuando una mujer va construyendo una carrera y que a veces dices, ay, ¿por qué empieza tan tarde, no? O sea, tanto tiempo se tardó en empezar a publicar. Pues claro, porque hay un tiempo de crianza, hay un tiempo de hijos, hay un tiempo de familia, y si a esos labores se les agregan los cuidados de los ancianos, de los padres, digamos, toda esa parte de los cuidados familiares, de hijos, de abuelos, de gente grande, de gente enferma, en muchas ocasiones recae en la mujer. Entonces, ahora, ¿por qué digo que no se puede desvincular de los procesos electorales? Porque son temas que están muy soterrados, son temas poco reconocidos y que justamente cuando llegamos a las instituciones y nos hemos visto todas estas imágenes que tienen que ver con las inequidades, con la desigualdad, estas imágenes de las carreras de obstáculo que por supuesto, pues mientras el hombre va con su portafolio, hace su carrera en un carrilito así bien despejadito, bueno, la mujer tenemos que enfrentar el obstáculo primero de la familia, en generaciones pasadas, a ver, de si quieres estudiar, pues hay círculos en donde la mujer no podía estudiar. Entonces, el primer obstáculo, ¿con qué recursos lo vas a hacer? Si eres madre de familia, pues ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer cargo de los hijos, de la familia? Entonces, hay una serie de obstáculos que se van acumulando y que evidentemente esto sí definitivamente sí impacta. Y en términos de violencias, pues es la falta justamente de reconocer, de estar constantemente evitando que la mujer participe en este tipo de espacios sin entender la situación que se vive. Entonces, eso pues solamente quienes hemos vivido este tipo de situaciones, que somos la mayoría de las mujeres, podemos entender de qué estamos hablando cuando se habla de violencia. Otro tipo de violencia que les comentaba yo, quizá no, no vinculada directamente a lo electoral, pues es esto que reporta Amnistía Internacional, ¿no? A ver, o sea, las mujeres que deciden alzar la voz, que deciden protestar, que deciden manifestarse, sean indígenas, sean feministas, sean de colectivos, sean universitarias, sean como sean, tienen una respuesta mucho más agresiva, mucho más contundente por parte de las fuerzas del Estado, por parte de las fuerzas represoras del Estado. Entonces, digamos, esos son terrenos que no podemos, que no podemos dejar que escapen de estos análisis.
en la medida en la que las mujeres vamos participando más, pues evidentemente estos espacios de agresión también se extienden, también se amplían, porque finalmente se establece una lucha de poder de los espacios, de los espacios de influencia, de los espacios de decisión. Por supuesto que los hay. Y esto que mencionaba, también me creo que Mariana lo mencionó, en el sentido de, a ver, o sea, ¿por qué el tema de la reelección es tan importante? Pues porque es un medio de castigo también pensar que la mujer que no se cuadra a lo que dicen sus dirigencias, a las agendas que quieren sacar ciertos líderes de los partidos, pues vas para afuera. O sea, no hay manera de soportar la disidencia aquí, y buscamos otra mujer más, ahora sí que más calladita, más a modo, que pueda estar en estos espacios, ¿no? Entonces, todo eso, por supuesto que sí se relaciona con los espacios de violencia. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí para que todas puedan también comentar. Muchas gracias. Bueno, Mariana Miembro. Coincido con Luz María, o sea, me parece que, pues, o sea, estamos viendo y ahorita viviendo un proceso electoral, pero son violencias permanentes, ¿no? Violencias, por ejemplo, en el Congreso, que nosotros es lo que vemos y con quienes trabajamos, pues, que no les den dinero, que no les den comisiones importantes, que no las pongan en las mesas directivas de comisiones, ¿no? O incluso si las ponen, o sea, incluso porque tuvimos una legislatura con 2 presidencias de mujeres, ¿no? Aún así las limitan, ¿no? Aún así tenemos una coordinadora del grupo parlamentario, pero las limitan muchísimo, las limitan en recursos, las limitan en acceso a medios, las limitan incluso también, pues la dirigencia, pues obviamente el partido trae línea y cómo se va a votar tal ley, ¿no? Entonces, y todo el tiempo, por el tema, por ejemplo, de la reelección, pues todo el tiempo las están midiendo. Entonces, sí es una violencia permanente en las que ellas no pueden, ¿no?, ser libres en su agenda, en qué decisiones toman, ¿no? En todo lo que dura el cargo legislativo. Entonces las están midiendo todo el tiempo y al final se las cobran. Por eso también les decía que es bien importante el tema de entrarle duro al tema de cómo se deciden las candidaturas, porque no, pues cada partido, ¿no?, deciden las encuestas, etcétera, pero nada es transparente, los procedimientos no son transparentes, no se lo toman en serio, porque obviamente eso, como dice Luz María, es ceder poder. Entonces es violencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras obviamente las mujeres no tengamos la cancha pareja, mientras justo nosotros nos hagamos cargo del sistema de cuidados, mientras haya brecha laboral, mientras no haya trabajo remunerado para las mujeres, mientras no tengamos derechos laborales, o sea, son un montón de cosas que hacen que vivamos en esta desigualdad permanente, ¿no? Entonces, es una violencia permanente la que sufrimos en todos los espacios, como bien lo dijo Luz María. Está el espacio académico, pero está el espacio de cualquier gremio que mencionemos, el cine, ¿no?, que se han ido organizando las cineastas, ¿no? Pero en todos los espacios, basta ver el Me Too, ¿no? Ha habido Me Too de cualquier espacio, de cualquier gremio, ¿no? Es en todos los espacios. Todas las mujeres que destacan, que tienen carreras profesionales, pues sufren este tipo de violencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, y en el ámbito político, pues eso, este tema de la reelección hace que obviamente estén amenazadas todo el tiempo pues para no llegar a avances sustantivos en la agenda, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí la dejo para escuchar a mis compañeras. Gracias. Berenice García. Muchas gracias. Sí, muy interesantes las preguntas, las trataré de englobar la respuesta. Bueno, recordemos que para que se acredite la violencia política por razón de género, pues hay que tener por acreditada cualquiera de las violencias, ya sea psicológica, sexual, verbal, etcétera. Es decir, cómo la vinculamos a que sea político-electoral, a que pues tenga un efecto negativo en los derechos político-electorales de la víctima. Entonces, finalmente, como ya mencionaron las compañeras hace un rato, pues esta violencia en materia electoral, pues no solamente es dentro de una contienda política, hablando de ese tipo de violencia, sino que también
dentro de la política se sufre acoso sexual, acoso laboral, etcétera, que también son otros tipos de violencia y que al final, demostradas en su conjunto, en este ámbito político, pueden demostrar esta violencia política por razón de género. Y por otra parte, me gustaría a mí resaltar lo que hablaban ahorita, en especial de la violencia que sufren determinadas legisladoras. Aquí urge instar a las autoridades jurisdiccionales para que cambien el famoso criterio de que ese tipo de violencia o entrar a ese tipo de actos es derecho parlamentario, y como es derecho parlamentario, entonces la autoridad electoral no se pronuncia y no pone un alto y no se pone a estudiar esos casos de violencia política que sufren las legisladoras, en especial al interior de los órganos legislativos de las respectivas cámaras. Entonces, lo que han definido como derecho parlamentario, para no meterse, pareciera que queda en el limbo, porque ¿quién conoce esas violencias entonces dentro de algún órgano legislativo? Nadie, se queda ya en el limbo. Y esto ha sido un criterio reiterado desde ya la anterior integración de la Sala Superior. Se ha intentado que esta integración actual lo cambie, sin embargo, hasta la fecha, ese tipo de violencias al interior, cuando no se les deja, por ejemplo, un tema de darles una comisión, no considerarlas o darle las comisiones pues que realmente como que a nadie le interesa, limitarlas en el tema de para desarrollar su trabajo, intervenir en las discusiones legislativas, etcétera, se ha considerado derecho parlamentario y se deja al órgano legislativo que sea el encargado de resolver el tema, cual pues también nos limita, y me parece a mí que va también en contra del espíritu de la reforma del año pasado en materia de violencia política y razón de género. Y nada más finalmente para abonar, creo que esta reforma del año pasado ya sienta unas directrices muy claras para los partidos políticos que todavía están en el rango de poderlas actualizar en su normativa interna básica, como son sus estatutos, para que establezcan mecanismos de protección al interior del partido político para proteger a las mujeres militantes y simpatizantes de este tipo de violencia, y por otra parte, pues también obligarlos, también ya se establecen ciertos mecanismos para obligarlos a fomentar esta participación de las mujeres. En principio, esto nos puede ayudar para ir abonando a lo que preguntaban hace un momento, la pregunta que nos hicieron. Sin embargo, creo que todavía falta muchísimo por hacer. Creo que es tarea de todas y todos seguir en esta lucha, pero me parece que en principio ya las reformas sientan las bases, en especial para los partidos políticos, y algo bien fundamental que las mujeres perdemos de vista. Somos el 51% del padrón electoral. Las mujeres podemos definir una elección. Por eso es bien importante salir a votar y ejercer nuestros derechos. Si no nos gustan los candidatos que ponen partidos políticos, lo podemos nosotros expresar en las urnas. De verdad, el poder que tenemos de decisión en el tema democrático para definir a nuestras autoridades de representación popular, pues realmente es bastante, y me parece que todavía no nos hemos dado cuenta todas para ver ese poder que tenemos en nuestras manos. De mi parte sería eso. Gracias. Y finalmente, Zenaida Pérez. Sí, creo que hay varias, aparte de las que ya se mencionaron, pero sí, violencias, por ejemplo, de empleadoras a trabajadoras del hogar, ¿no? Con todo este tema que se ha hablado de seguridad social, un asunto pendiente, que está incipientemente empezando, pero bueno, violencias como esto de también el acceso a la salud y la justicia para personas indígenas, y no se ponen traductores en sus idiomas, que además son reconocidas como lenguas nacionales, pues también se está ejerciendo violencia, ¿no? Y como les decía, no solo por ser mujeres o por ser indígenas, sino por todas estas condicionantes. Otra cuestión, cuando se diseñan programas y se implementan, pero sin la consulta hacia ellas, ¿no? Hablemos, no sé, de planificación familiar, de derechos sexuales y reproductivos. Entonces creo que sí se dan violencias en todos los espacios. También recordaba en organizaciones mixtas, ¿no? ¿Quién usa la palabra? ¿Quién define la agenda? ¿Dónde, qué lugar ocupa la agenda de género? Entonces creo que, como bien lo han dicho, en todos los espacios, en el deporte, las brechas salariales, entonces creo que se da en todos lados, solo lo que pasa en la coyuntura electoral es que se focaliza todo ahí, o que el protocolo más o menos ha avanzado ahí, pero justo ahora que les decía de los distritos electorales, esta medida solo se está haciendo para un poder legislativo federal y por una modalidad
pero todo lo que falta en el poder ejecutivo, en el poder judicial, entonces hay realmente un gran pendiente. Y de la otra pregunta que decían, ¿qué podemos hacer o cómo fortalecer la participación política de las mujeres desde nuestros espacios? Es lo que les compartía en mi intervención, que el trabajo que hemos hecho desde el Instituto de Liderazgo con el programa de mujeres indígenas, desde hace, pues el instituto desde hace más de 20 años, pero como programa alrededor de 10 años, y es generar estos dinámicas de formación, pero no solo que queden en una formación de conozco mis derechos y ya, sino justo cómo me vinculo con otras actoras, generamos articulación, pero además después de eso, cómo llevamos esta agenda a lo público. Entonces creo que es una tarea que toca pues seguir aumentando, sí desde nosotras, pero también como las instituciones que tienen la atribución, la obligación y el financiamiento para poder fortalecer este eje, ¿no?, de difusión de derechos, pues debieran hacerlo e incentivar, porque a veces creo que pues se queda con ciertos grupos de manera permanente y es necesario ampliar para que el mayor número de personas pueda tener estos conocimientos y saber que está ejerciendo un derecho y que no es una concesión de un partido o la buena onda de alguna persona. Entonces, es lo que yo agregaría. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todas ustedes. A nombre de las organizadoras les damos las gracias a las ponentes que por supuesto han hecho contribuciones muy interesantes de cara a las siguientes elecciones. Asimismo, pues les invitamos a que den seguimiento a estas mesas. El día de hoy a las 5 de la tarde va a tener lugar la mesa número 5, que tiene por título Fuerza por México. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Muchas gracias a todas, igualmente mucho gusto.